noches, amigos. Soy Joaquín Ricardo, como cada viernes a las 10 de la noche por Voz Media Network, Canal 85, WinTVO, YouTube Live y los demás medios digitales. Procedemos a hacerle una nueva entrega de comentarios y reflexiones. En esta primera sección procedemos a comentar con ustedes las principales noticias internacionales y nacionales que acontecieron durante la semana. En el campo internacional no podemos dejar de mencionar la ofensiva ucraniana en territorio ruso que según todos los medios internacionales ha dejado muy mal parado a las Fuerzas Armadas rusas, en el sentido de que no han podido detener la incursión, han diezmado en cierto modo las tropas, han tenido que llamar reservas especiales y todavía siguen sin poder contener esa incursión de Ucrania, a pesar de la enorme desventaja en armamentos y en otros rubros de la guerra que tienen en este caso. Mientras tanto, el mundo sigue expectante por una situación que a todos todavía nos sigue preocupando. Es evidente la agresión rusa contra Ucrania, la anexión inclusive de Crimea y después la invasión sin ningún tipo de razón en pleno siglo XXI de un territorio de otra nación. Todos seguimos atentos al desenvolvimiento de esta situación que ya lleva un tiempo suficiente y que preocupa de todas maneras y en cierto modo desestabiliza el área de la región. Otro de los conflictos también de importancia que debemos resaltar es el tema de Hamás-Israel, la agresión que sufrió Israel el 7 de octubre por parte del grupo terrorista Hamás y también la que sufre por parte del grupo terrorista Hezbollah y también por parte de Irán y de otros países árabes que no reconocen la existencia de Israel como Estado. Esa situación mantiene en ascuas a Europa y a todo el mundo por el temor de que haya un incremento en las acciones que conlleve a un enfrentamiento más que nada regional. Pero sin obviar esas posibilidades que siempre están pendientes ahí en cualquier otro lugar donde existe un conflicto en el mundo. No podemos dejar de reconocer también el derecho que tiene Israel de defender su territorio, de defender a su población y el derecho que tiene de existir, derecho que le niegan otros estados y en este caso estamos hablando de un grupo terrorista que no tiene en cuenta las vidas humanas, sino que lo que tiene en cuenta son su visión, su cosmovisión equivocada para imponer la otra nación. En cierto modo, la situación que enfrenta Israel, que enfrentamos en Israel y que enfrentamos también en Ucrania, es una especie de agresión que existe contra los valores de Occidente por parte de una nueva visión oriental que al parecer, por razones geopolíticas, quieren imponer otras naciones que forman parte de aquellos que apoyan a esas instituciones terroristas, como es el caso de Rusia, China e Irán, que es evidente el apoyo que tienen contra Israel en cierto modo y el apoyo que le dan a esos grupos terroristas. Finalmente Venezuela que sigue siendo para todos un tema fundamental porque es un pueblo que se expresó de manera libre en las urnas y una voluntad que quiere ser burlada por un grupo que mantiene secuestrado de hace años a Israel, una autocracia que niega todos los derechos más elementales. No podemos dejar nunca de darle aliento y de acompañar a Venezuela. En ese sentido es digno de mención el papel de la República Dominicana que cuidando las distancias y cuidando el principio cardenal para nosotros de no intervención en los asuntos internos de otra nación, pero cuando se trata de la transparencia, cuando se trata de la violación de los derechos electorales que tiene el ser humano, cuando se trata de burlar la voluntad popular,
cuando se trata de romper y echar a un lado todos los principios vaciados en la Carta Interamericana Democrática del año 2001, la República Dominicana está al frente y lo único que pide es sencillamente que se presenten las actas y se respete la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano. Pero con Venezuela estamos, no podemos dejarlo solo y siempre que sientan nuestro esfuerzo, nuestro aliento y nuestro apoyo. En el orden nacional, pues comenzamos tal vez por Marylady Paulino. Marylady es el símbolo más alto en este momento de la dignidad nacional. Su esfuerzo, su dedicación, su pasión por el deporte, por el país, su determinación, su fe, puso en alto el nombre de la República e hizo sonar en el pabellón, en las premiaciones de las medallas de oro, plata y bronce, el himno inmortal de la República Dominicana. Lo puso a sonar gracias a su dedicación y a su esfuerzo. Ciertamente ha recibido el apoyo de muchas instituciones, pero el triunfo de ella se debe a su determinación, a su coraje, a su fe y a su fuerza interna que le sale para ella correr, manifestar ese don que Dios le dio y hacerlo de esa manera, de una manera que pone en alto su nombre y el nombre de la República. El caso Odebrecht, queremos mencionarlo de manera muy por cuestión de tiempo, pero Odebrecht, se acaba de pronunciar, ahora resulta que aquí, a pesar de que la empresa admitió que hubo soborno, no existió ese soborno porque no hay los elementos de prueba que desde un principio se dijo que no fueron lo suficientemente sólidos por falta de gestión en ese momento de quien desempeñaba la más alta titularidad de la justicia, la Procuraduría General de la República. No se realizaron las gestiones pertinentes y las pruebas de una forma u otra a quienes vinculaban no eran a las personas tal vez totalmente responsables y terminó desvaneciéndose ese caso único, porque es el único país donde a pesar de haber admitido Odebrecht que hubo soborno, hoy en día no se ha podido probar y hubo soborno, pero al parecer no existen sobornados. La reforma constitucional del presidente Abinader, que va a someter en el día hoy en la mañana. Este programa se graba los jueves, pero sale los viernes, es decir que hoy en la mañana, cuando este programa ya haya salido, se habrá conocido la reforma constitucional, que es ya ha sido bastante aireada, con excepción del artículo 174 y 175 de la Constitución, que el presidente decidió sacarla, que regulaba el problema del Consejo Superior, del órgano judicial y del Ministerio Público. Pues los otros puntos se pueden decir que es el candado que él quiere poner de manera voluntaria a su propia reelección, diciendo que él no se va a reelegir, no va a intentar reformar para reelegirse en el año 2028 ni nunca más, lo que le da una enorme fuerza moral para poder implementar esa y otras reformas que necesite el Estado Dominicano para que nuestro sistema económico siga progresando, siga trillando el sendero del progreso y del desarrollo. Haití, como siempre, diciendo el tema del espacio aéreo, cuando sabe que perfectamente puede decir quién viene y se le abre un corredor aéreo para que puedan llegar sin ningún tipo de inconveniente, argumentando eso, pero de todas maneras está representada. Fue invitada y estará representada por quien quiera. Finalizo estos comentarios con la juramentación para un nuevo periodo del presidente Abinader. Independientemente del discurso, que hoy no lo conocemos todavía, pero que será una rendición de cuentas de todo lo que él ha realizado en los últimos 4 años y también de la proyección de lo que él piensa hacer por el país, especialmente de las reformas que faltan, las reformas del Estado, la reforma del gasto, la reforma tributaria, la reforma fiscal, que debe realizarse esa reforma fiscal como una especie de pacto de nación para que podamos decir qué República Dominicana queremos para los próximos
10 o 15 años y que sean suscritos por los principales dirigentes del partido. Abogamos por esa especie de pacto de nación. Cuestión de que no importa quién esté en el gobierno, esos señalamientos, esos acuerdos a que se arribaron, sean respetados por todos. Pero en él, en el presidente Abinader, tenemos puestas nuestras esperanzas. Él es un punto de inflexión en la historia dominicana, es una nueva generación con una cosmovisión de la política diferente a los que son los titulares de los dos principales partidos o los tres principales partidos de oposición. Tiene otra cosmovisión, está acompañado de una generación todavía más joven, por lo tanto, en él tenemos puesta nuestra fe en que se realicen las reformas institucionales, las reformas del Estado y la reforma fiscal, tributaria y del gasto que el país amerita, donde se le solicite sí la cooperación del pueblo dominicano con los tributos que haya que pagar, pero también se le ofrezca una visión clara de cómo se va a reducir ese Estado, cómo se van a dividir también, que esos impuestos no solamente sean regresivos, sino progresivos, cómo se van a agravar también a las personas que más pueden y que se va a continuar con la transparencia, la lucha contra la corrupción y el uso eficiente de los recursos públicos. Bueno, aquí terminamos esta primera sección. En la segunda tenemos una entrevista con el amigo Benny Metz, viceministro del Ministerio de la Presidencia. Con él hablaremos de la reforma del Estado y también del deporte en su condición de presidente de la Federación Dominicana de Fútbol y de otras áreas siempre ligados al deporte. Pues bien, amigos, después de la pausa nos vemos en la entrevista con Benny Metz. Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por Voz Media Network, en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Descubre todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo con Noticiero TVN 24, un equipo de profesionales dedicados a mantenerte al día con las principales informaciones, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, solo por Voz Media Network. Ahora en Voz, puede disfrutar de La Expresión de la Tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, Ayer el presidente Luis Abinader, Carmen Curiel, quizás la inteligencia, Roberto Gil y Ángel Acosta. Posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, La Expresión de la Tarde, por Voz, Canal 85 y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El mundo, sus complejidades, cultura, datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network.
Seguimos, amigos, con comentarios y reflexiones en esta segunda parte de nuestro programa. Como ya habíamos dicho en la introducción del mismo, contamos con la honrosa presencia de Benny Metz, que es viceministro del Ministerio de la Presidencia, encargado de las relaciones con las asociaciones sin fines de lucro, pero un hombre básicamente también del deporte, un hombre ligado por estirpe familiar, por historia al deporte. El fútbol, lo que se ha avanzado de fútbol, se debe precisamente a la gestión que él ha hecho. Sí, ciertamente el presidente de la República ha depositado la confianza en él, pero se debe a su gestión, a su don de gente, a su interés en que este deporte prospere como lo ha hecho en República Dominicana, a un punto que a todos nos deja lleno de satisfacción, porque vemos que vamos avanzando en un deporte que hasta hace poco tiempo era en cierto modo un deporte élite que se jugaba en algunos colegios, pero hoy en día ya es un deporte popular donde la gente tiene sus ídolos, al igual que el béisbol. Pero con él vamos a hablar del deporte, queremos saber de París, su impresión de París, también de fútbol, y queremos también hablar obviamente de reformas, no solo la constitucional, que es básicamente 4 puntos, pero él tiene probablemente, mucho mejor que todos nosotros, una idea de lo que piensa el presidente Abinader en términos de la reforma del Estado. Pero bueno, bienvenido, Benny, perdóname la introducción tan larga, pero no puedo hacerlo cuando se trata de un hijo de Temístocles Metz, una persona que dejó su historia plantada en la República, y así espero yo que el presidente Abinader tome en consideración los méritos sobrados de Benny Metz para que continúe haciendo por el deporte, pero ya desde el Ministerio de Deporte, que tanto se necesita. Adelante, Benny. Bueno, Joaquín, para mí usted es familia, usted lo sabe. Eso sí. Usted es un tío para mí. Y la verdad que muy complacido poder estar en este programa, comentarios y reflexiones, porque yo era de que anhelaba que usted tuviera su propio espacio. Usted lo sabe por mucho tiempo. Así es. Porque su conocimiento, su profundidad, lo que usted representa para nosotros, era importante que el pueblo dominicano lo escucharan, que sabían de ello, pero que pudieran estar orientados por una persona como usted. Gracias por la invitación. Gracias a ti. ¿Cómo nos fue? Que París fue una ceremonia controversial por su apertura y su clausura, correcto. Pero evidentemente yo creo que la República tuvo... no hay que hablar de Marilady, porque Marilady es algo que representa ahora mismo como el símbolo de la dignidad nacional. Correcto. Una mujer con una profunda determinación, con una profunda fe, que en este momento es el mejor ejemplo de lo que podríamos llamar la dignidad nacional. Pero otros atletas que también participaron, ¿cómo tú ves la participación del país? Nosotros llegamos a París el martes 23 de julio con la esperanza de que la selección dominicana, la delegación completa dominicana, hiciera un rol importante y tuviera buen desempeño. Efectivamente, yo le decía a los amigos cuando hablábamos de las Olimpiadas que este fue un ciclo más corto olímpico. Usted sabe que está el ciclo deportivo, empieza desde un Juego Olímpico hacia el otro Juego Olímpico. Recuerde que por la pandemia, lo de Tokio se dieron un año después. O sea que este ciclo olímpico fue de 3 años en vez de 4. Por lo cual las preseas que se esperaban no fueron tal vez la que uno soñaba por la rapidez de poder clasificar. Hay deportes que tienen situaciones de clasificación más complicadas que otras. Por ejemplo, el baloncesto le es más difícil llegar a unas Olimpiadas que cualquier otro deporte. Nosotros no es tan fácil para el fútbol, sino que el fútbol tuvo la oportunidad de en un solo evento que tuvimos en CONCACAF clasificar tanto a los centroamericanos, a los panamericanos, a un mundial por primera vez, el Mundial Sub-20, y a las Olimpiadas. Claro. Y además se va con equipo Sub-20, Sub-23, no con el absoluto, no el mayor, claro. ¿verdad? En el baloncesto era con el Dream Team americano, ¿verdad? Claro. Con la selección dominicana de mayor nivel, a nivel de competición internacional. Y igual la reina, que siempre es nuestro sueño olímpico, de grandes embajadoras.
efectivamente le tocó un grupo difícil, con Italia era suficiente. Sí, claro. Yo estuve en el partido de Italia y yo veía el nivel y la calidad que tenían esas jugadoras, pero las nuestras dieron todo por el todo, y eso es digno de aplaudir. En el caso de todo el evento, la verdad que fue un evento vistoso, como debe ser la Olimpiada, más en París, la ciudad de la luz. Efectivamente, una inauguración totalmente atípica, porque fue en el Sena, siempre en un estadio, primera vez que se hace en un evento fuera de un estadio, exterior, y convertir el Sena en un gran escenario, don Joaquín, usted que conoce bien esa ciudad, es lo complicado que era. O sea, yo caminaba cualquier distrito que está en el entorno, uno al lado de otro, y no había por dónde cruzar por mucho tiempo durante el evento, y eso lo montaron un día y lo quitaron al otro sin problema. Después, o sea, una logística importantísima. Evidentemente, ver nuestra selección desfilar, yo pude la oportunidad de verlo, en ese bote, ustedes lo vieron por televisión. Los Bateaux del Sena Esto son fue tradición algo de impresionante, París. la emoción que uno siente, el dominicanismo y demás. Y después, entonces, evidentemente, había un elemento que, como usted decía, no estábamos muy de acuerdo por los principios y situaciones, pero estuvimos ahí hasta bien entrada la noche con todo y agua. Nada, posteriormente, acompañar a nuestra selección, yo sí me sentí muy bien. Además, inauguramos la Casa Dominicana, una sede donde todos los atletas dominicanos, los dominicanos de la diáspora residentes ya, la embajadora de Cuchita estaba allá, don Andrés Le Mateo, embajador de UNESCO, José Mármol estuvo ahí, Felipe Vicini, que representa a Creso, Luis Mejía, el Ministro de Deportes. Circuló por TikTok Camacho. a una joven hablando Sí. del tema de la Casa Dominicana. Fue la sensación. De todo como había encontrado. Sobre todo, dio la mejor demostración de lo que es el dominicano. Correcto. La hospitalidad. Alegre. Dice, desde que yo entré, me hicieron sentir en casa. Totalmente. Como si fuera mi casa. Mire, ahí se hizo un escenario. Yo pensaba que estaba en el Cibao. Y cuando tú veías el Champs-Élysées y era con el triunfo, tú dices, pero en París que estoy. Y efectivamente eso fue un elemento atractivo, que viendo las demás casas de otros países, todo el mundo decía, y quería ir inclusive a la casa dominicana. Pero nada, en la parte de competición, todo el mundo sabe lo que pasó. Mary Lady sacó la cara por la República Dominicana. Ella, en su primer hit, la gente decía, pero yo puedo dar más. Bueno, pero la distancia que llevaba la anterior jugadoras era suficiente y los mismos entrenadores le piden que no den más para evitar una lesión. Es innecesario claro. forzar más al atleta, pero en la última hizo récord, incluso olímpico. En términos de los boxeadores, tanto Cristian como Junior, entendemos que el caso de Cristian ganó la medalla de plata. Sí, pero hay cuestionamiento, el cuestionamiento de los jueces. Correctamente. Que eso pero fue es el deporte. algo... Posiblemente pudo haber sido al revés. Se lo fabrica a nosotros. Entonces, efectivamente, esos dos bronces tienen un sabor a plata para nosotros. Claro. Cuando vemos entonces tanto PESA y demás, vamos al nuestro, el fútbol. Don Joaquín, el primer partido fue el 24 de julio, incluso 2 días antes de la inauguración, porque cuando son equipos múltiples, deportivos, y además le dicen la fase de grupo, lo tiran antes de la inauguración, para ganar tiempo. Fuimos a Nantes, que es la ciudad que está como a 2 horas más o menos de París, y allí ver en el estadio esas banderas dominicanas. Modificamos los dominicanos, habíamos 200 y tantos dominicanos, pero parecíamos miles. Ya ustedes, así y es. ese partido con Egipto, nosotros estamos convencidos que lo ganamos. Pero efectivamente nos pitaron una falta con un gol que hizo Peter Federico, un jugador dominicano que juega en el Real Madrid, que ya está a ese nivel, y efectivamente entendemos que el empate era una victoria nuestra, pero nada, eso es parte también del juego, como decía ahorita, o sea que ahí vamos por 2 situaciones deportivas. Y después entonces fuimos a Burdeos, cercano a la frontera con España, al juego que tuvimos con Uzbekistán, un país que en categorías menores tiene mucha ascendencia. Ambos equipos, uno clasificado número 70, otro número 30 y tanto, y nosotros 154, empatamos con ambos equipos. O sea que como yo decía, ese empate sabe a victoria. En términos con España, que es una selección que no hay que decir, ¿verdad? No. La meca del fútbol europeo. Claro. Ganador del Mundial en el 2010, ganadores de Eurocopa ahora recientemente, y ahí habían 2 o 3 jugadores del Barcelona, del Sevilla, del Real en cancha jugando, pero jugador titular, don Joaquín, no era claro. que reserva, nada de ello. Y nosotros con los muchachos del patio, combinado con los euros dominicanos, que digo yo, se parece a una época de que Sánchez me parece que se formó en el ejército haitiano para luchar contra ellos,
nosotros hemos formado a los futbolistas en Europa para luchar contra ellos mismos. Pero la verdad es que esos muchachos pudieran jugar por España, muchos de ellos, y prefieren la bandera dominicana. Correcto, como hizo Félix Sánchez en su época y otros atletas. Y ahí mostramos el nivel. Perdimos 3-1, pero todo el mundo vio primero la falta de Ascona, un muchacho que juega en Las Vegas, Nevada, que jugaba en el Inter de Miami, compañero de Messi, dominicano, de la Romana. Oiga, ¿por dónde vamos nosotros? A decir aquí es muy fácil, pero armar eso cuesta mucho tiempo, ¿verdad? Él cometió una falta que fue muy evidente y nos sacaron de juego. Con 10 hombres en cancha, yo con 11 jugadores. O sea, los 11 normal de ellos suponen que son superiores a nuestros. Imagínense nosotros con un jugador menos. Sí, claro. Y luchamos hasta el final. Perdimos 3-1, pero fue un juego muy combativo y yo diría que el último tramo lo dominamos nosotros, con todo y tener un jugador menos. Pero nada, ese fue el resultado, pero sentimos muy satisfechos, el pueblo dominicano nos apoyó, la gente se sorprendió. Yo siempre le digo a mucha gente, Joaquín, y usted que ha estado cercano a mí, sabe que estamos con el fútbol hace un buen tiempo. Claro. Sorprendimos a la gente, más no nosotros estamos sorprendidos porque sabíamos lo que estamos haciendo. Ustedes estaban conscientes del talento que tenían. Y es un trabajo. Y el trabajo que venían haciendo de manera sostenida. Años. Mira, el que hizo el primer gol, Montes de Oca, muchacho de San Juan de la Maguana, don Joaquín, venía 2 veces a la semana en bola, pues no tenía para pasaje. Le consiguieron una beca en el Colegio Ergos. De ahí el Barcelona le dio otra beca. Después se lo llevó un equipo dominicano de la capital y lo convirtió en el jugador más destacado en la liga de menor categoría, que gracias a la federación que montó esas categorías menores, él se fue destacando. Y tanto la anterior federación, esta y todo lo que vinculamos al fútbol. Y después hemos venido ese muchacho, ese desarrollo, ya tiene llamamiento de equipos del exterior para que se quede jugando con ellos. Y actualmente él juega en la Liga Dominicana de Fútbol con Cibao FC. O sea que efectivamente es un producto netamente criollo, netamente local, combinado con los muchachos que tienen experiencia del fútbol europeo. Y yo creo que definitivamente usted decía, el crecimiento del fútbol dominicano, que antes era un grupo en colegios privados de la capital y de Santiago, hoy es abierto a todos los sectores y en camino a su masificación. En la gestión del presidente Luis Abinader, don Joaquín, hemos construido la cancha de Jarabacoa, que es un estadio. Hemos reparado la de Puerto Plata, el césped entero. Hemos arreglado Moca, La Vega, que nuevamente está siendo certificada por FIFA para un mundial que viene en Dominicana en los próximos meses. O sea, vamos a tener un mundial aquí, sub-17 femenino, que nos dio la FIFA. Algo que no va a ocurrir ya por muchos años en la región, porque todos van a ir para Medio Oriente. Los últimos montar mundial en la zona es Costa Rica, Colombia ahora y nosotros. Y efectivamente estamos hablando con 2 países latinoamericanos con tradición futbolística y mundialista. Claro. Y nosotros ya estamos en ese nivel. Y reconocen en nosotros que ese aporte que ha hecho el gobierno, con esa cancha que le dije, en el Seibo entregamos una, San Cristóbal reparamos la de siempre, en los Juegos Escolares se reparó la de Barahona. Estamos trabajando en 2 canchas en el este, en la Romana, y un terreno en Higüey que estamos trabajando para ello. A nivel nacional, alrededor de 12 o 13 proyectos tenemos ya establecidos para esos fines, para llevar el fútbol a toda la zona del país. En mi provincia de San Cristóbal, en Nigua, en Villa Altagracia y en Jaina tenemos un terreno para esos fines. Entonces, eso va a permitir que el fútbol dominicano en los territorios a nivel nacional tenga donde practicarse. Y después, entonces, con el Mundial, estamos ahora mismo en construcción, reparación y acondicionamiento de 10 canchas, 5 en la capital y 5 en el Cibao, para dejar un legado. O sea que habría alrededor de 20 canchas en sentido general. Yo pienso que en otros 4 años podríamos hablar de 30 o 40 canchas, más o menos en el país, públicas, y otras alianzas público-privadas, como la de Pucamaima del Cibao, que se le cambió totalmente el césped, se amplió la cancha, pero se puede utilizar para eventos internacionales sin problema, y va a dejar el Félix Sánchez con una cancha certificada por la FIFA para jugar grandes partidos. La próxima apuesta a nosotros por el Mundial es traer partidos de exhibición de grandes selecciones y clubes internacionales. Y efectivamente el fútbol dominicano se está colocando ya en otro nivel y está creciendo no solamente en alta competición, sino también en la base. Por esa cancha que estamos haciendo y que estamos construyendo, sí, pues, es una visión muy clara del presidente Luis Abinader. Se está construyendo el futuro, o sea, lo que están es tratando de sentar las bases para que el deporte no solamente, o sea, la gente comience desde ahora a interesarse. Correcto. Eso lleva a una pregunta. Yo hice un comentario, inclusive en mi participación en Voz Matutina de Voz Media Network, que tiene que ver con el deporte y por lo que yo, ojalá fueras tú el de deportes, porque en deporte tiene que ir una persona además
que comprenda qué significa el deporte, qué significa el deporte escolar, que es algo que no se está, que tal vez no se está fomentando como quisiéramos, y qué significa uno ir desde los primeros albores de tu vida, uno ir caminando por ese sendero para ir preparando entonces el atleta del futuro. Porque aquí hay, por ejemplo, el tema de Creso y de otras instituciones, pero ya son atletas de alta competencia, terminados. Así es. Sin embargo, al Estado es que le corresponde de alguna manera, debería ser al sector privado también, no solamente los Es una combinación terminados. de sectores. Yo pienso el deporte para todos. El deporte del campo, el deporte de las calles, el deporte dividirlo en dos, lo que es alta competición y el deporte recreativo, la recreación. O sea, ¿qué tú harías si tú fueras ministro de Deporte para fomentar esa situación lo hacemos del deporte escolar y de una serie de cosas que no... Desde cualquier escenario, nosotros entendemos que el deporte tiene que venir, primero, abierto a la recreación. Hay muchas academias que te fomentan solo a los buenos jugadores, pero tú tienes una cantidad de jóvenes que practican deporte, porque el deporte es salud, el deporte es recreación, el deporte es paz social, el deporte unifica a la familia. Entonces yo creo que el deporte debe ser para todos. Buenos, malos, de buen desempeño, no quizás lo que es. Y de mejor desempeño, entonces le hacemos una inversión adicional. Yo creo que la escuela, como te decía, es el primer nicho de organización deportiva del país. Claro. Si fuera por mí, como dicen, la pirámide olímpica iniciaría en las escuelas. Las escuelas. No en la competición ni en los campos. Claro. Porque ¿dónde se pasa el muchacho mayor tiempo de atención? En las escuelas. Y tengo que reconocer que el INEFI, o la dirección del amigo Alberto Rodríguez, ha dado avances importantes en ello. Incluso el fútbol lo llevamos ya, don Joaquín, en 70 escuelas, con un programa de la FIFA, que es Generation Amazing, que ellos intervienen en las escuelas, formamos los técnicos, llevamos portería y juegan fútbol en las escuelas. En este caso, yo no estoy pensando solamente en fútbol, sino... Claro. Por eso te pregunté qué tú harías por ese deporte escolar. Pero ¿qué pasó? Que las escuelas están orientadas para baloncesto y voleibol, primeramente. Le metemos el fútbol y después hay que hablar de otras disciplinas. Yo recuerdo, en mi época de estudiante, la liga intercolegial. ¿Y dónde practicábamos nosotros otros deportes? Bueno, con el Centro Olímpico nos daban a cada colegio una hora, un tiempo, y hacíamos clavado, natación abierta, hacíamos atletismo, salto y todo lo demás. Entonces, con que el colegio no podíamos, por tema de espacio físico, abiertamente, o no había piscina, pero tú sabes, en la tarde te tocaba hacer ese deporte. Y si querías continuar, entonces te iba directamente a hacerlo. Yo creo que esa debe ser la mejor modalidad desde las escuelas. Coincido con usted plenamente, porque ahí que está la materia prima principal de tener buenos atletas. Pero yo le decía que también yo voy más allá. El deporte es recreativo. Usted, yo sé que es un caminante. Usted le gusta caminar. Usted a veces necesita más espacio, saber que hay tal o cual paso a nivel general o lugares donde usted pueda ir a caminar con seguridad, con tranquilidad y que no va a estar chocando con lo que están practicando. Entonces también tenemos que analizar esa parte. Por eso el deporte es recreación, deporte y recreación. Y además el Estado tiene que fomentar lo que es el aficionado, que el deporte que no es el de alta competición. Y yo creo que por ahí que viene la inversión nuestra y también en el campo. Yo creo que el Estado Dominicano tiene que empezar a trabajar desde el campo a la ciudad. Yo pudiera tener unas buenas instalaciones de alto nivel en una provincia X por los juegos provinciales o nacionales, pero después el mantenimiento es muy costoso de esa instalación. Entonces yo pienso que hay que buscar instalaciones modestas, llevar los campos más recónditos del país y que la gente haga multideportivo. Salen talentos, entonces lo incautamos, lo apoyamos y lo impulsamos. Hace tiempo. Además, y perdón Joaquín, hay otros deportes. Por ejemplo, yo decía, hockey sobre césped. Aquí se jugó para los panamericanos y más nunca se le dio seguimiento porque fue nada más para completar por el calendario deportivo. Pero usted sabe qué pasa. Mientras más atletas tú llevas a las Olimpiadas, más oportunidades de medallas tú tienes, más posibilidad de inversión privada tienes, más crecimiento del deporte turístico, porque hay un turismo deportivo que puede crecer. Entonces busquemos deportes, es un ejemplo que di, busquemos deportes que podamos hacer a nivel internacional, visto por grandes países que quieran invertir en el país en ese deporte. Y nosotros avanzar. El fútbol es el último que está saliendo, pero hay muchos más, el rugby, hay otros deportes que son de freestyle, los de playa, aquí se juega, hay buena condición de deporte de playa. El cabarete, por ejemplo, que 1A, el deporte que es el windsurf en su momento, y el kitesurf ahora.
O sea que debemos de diría yo, diversificar nuestra propuesta deportiva y no centrarnos solamente en béisbol, baloncesto y fútbol, sino buscar otros horizontes. No, y yo te preguntaba porque yo sé que hay un instituto estudiantil, pero Sí. hay como que ligar más los esfuerzos que hace educación, pero el Ministerio de Deportes, Deportes claro. debe ser el rector en ese sentido. Así es. Debe ser el rector. Correcto. ¿eh? Correcto. Los demás deben actuar de manera... Satélite. Correcto. porque si no, si cada quien comienza a hacer lo Hay que entiende choque, que es su duplicidad de programa, funciones. entonces comienzan. Por eso yo digo que Claro. ojalá sea alguien que tenga una visión como tú, que tenga una visión clara Amplia. de lo que hay que hacer con el área de Y deporte. consensuar con muchos sectores. Sí, claro. Que por es muchos evidente. años, por ejemplo, la Federación Dominicana de cualquier deporte, el Comité Olímpico Dominicano, que es el que representa el COI en el país, que es la Organización Internacional Deportiva, que monta los Juegos Olímpicos, los Panamericanos y Sudamericanos, yo siento que muchas veces anda desconectada, no porque ellos quieren, sino porque el gobierno central no participa con ellos, en el día a día. Por eso decía la planificación. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Acabado de llegar de los Juegos Olímpicos de París. Ya hay que empezar a trabajar para pensar en Los Ángeles 2028. Porque tú no puedes esperar 2 años para empezar a organizar y llamar a los jugadores. ¿Qué va a pasar con muchos equipos? Que son ven tú. Completo una planilla y participo. O, como es fácil clasificar en este deporte, clasificamos y después de la clasificación, ¿qué vamos a hacer? ¿Un amerrey internacional? No. Y hay que salir a buscar. Y también la educación, usted decía. Hay muchas becas internacionales. Ahora en el país, para usted sepa, don Joaquín, más de 50 jóvenes se van ahora, en estas 2 semanas, para Estados Unidos con becas deportivas. No, y además las universidades siempre han dado fuera, dan Correcto. becas a los deportistas. Ahí voy. Entonces, hay que si fomentar tú le algo de llevas eso. a muchos jóvenes de escasos recursos, de que tú por deporte puedes conseguir una beca y le explicas Claro. qué van a hacer, practicar Ellos se deporte. van a interesar. Efectivamente. Presidente Abinader, por esas y múltiples razones, yo espero que usted, porque el país necesita una gente que tenga una visión clara. Pero al regreso, después de la pausa, venimos entonces a hablar con Benny Metz de reformas, que es el tema hoy en día de moda, y naturalmente también de la toma de posesión, la juramentación del presidente Abinader, mañana por un nuevo periodo. Y con él hablaremos a raíz del retorno de nuestra pausa. Continuamos pronto, amigos. Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por Voz Media Network, en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Descubre todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo con Noticiero TVN 24, un equipo de profesionales dedicados a mantenerte al día con las principales informaciones, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, solo por Voz Media Network. Ahora en Voz, puede disfrutar de La Expresión de la Tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, que ayer el presidente Luis Abinader. Carmen Curiel, Quizás la inteligencia. Roberto Gil y Ángel Acosta. Posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, La Expresión de la Tarde, por Voz, Canal 85, y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando,
que le envía a su hermano los chelitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El mundo. Sus complejidades. Cultura. Datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. Seguimos, amigos, en nuestra entrevista con Benny Metz. Vamos a hablar ahora de reformas. Las reformas constitucionales, que son las que en este momento impulsa en esta situación, porque él ha dicho que quiere salir primero de esas reformas constitucionales por ser también de menor cantidad, para entrar entonces en las reformas de mayor calado, que es la reforma tributaria, la reforma fiscal, la reforma del gasto y la reforma institucional. Quiero, antes de formular la pregunta a él, para que él, si no lo sabe, sepa cuál es mi posición sobre las reformas. Yo creo que, en primer lugar, el presidente Abinader es un punto de inflexión en la política dominicana. Es un punto de inflexión en la política dominicana, lo he dicho en múltiples oportunidades, porque es una generación diferente a la generación que está al frente de los demás partidos. Creo que su triunfo debería jubilar a esa generación que está en otros partidos y a ese grupo de personas que tienen secuestradas las directivas de los partidos. Porque es así. Además de él representar una nueva generación con una nueva cosmovisión de la política, está rodeado también de jóvenes como Ben y de otros que todavía es una generación menor, lo que implica un cambio conceptual de lo que es hacer la política. Entonces, en ese ámbito yo creo que él tiene una oportunidad extraordinaria, y más ahora que él ha dicho que no tiene ninguna intención de repetir, que va a poner un transitorio para dejar claramente establecido que no es que no tiene intención de repetir en el 28, que no tiene intención de repetir más. Y eso le da a él una calidad moral para poder hacer las reformas institucionales que el país requiere y hacer entonces, lo que yo siempre he dicho, un pacto de nación más que reformas sectoriales, donde no importa el color del partido que gobierne, esté obligado a cumplir con esos acuerdos para decir por dónde queremos la República Dominicana en los próximos 20 años. Las zonas francas queremos que sean la manufactura de los microchips. Sí. Bueno, queremos hay que hacer, y eso lo puede hacer el presidente Abinader. En ese marco conceptual, yo quiero preguntarte, la reforma constitucional, hay un punto que ya él sacó, que fue el tema que más había levantado cierto resquemor, con el tema del 174 y 175, que era el Consejo del Poder Judicial. Ministerio Público. Pero lo otro, y del Ministerio Público, pero lo otro que queda es, la designación del Ministerio Público, del Procurador Fiscal, si es, del Procurador General de la República, si es de alguna manera, como él plantea, por el Consejo Nacional de Magistratura, también la reducción de los diputados y la unificación de las elecciones. Correcto. Para, de una manera básica, además del candado al tema de la reelección, que él sabrá, nosotros no conocemos a profundidad cuál será, mañana conoceremos. ¿Cuál sería tu opinión sobre esa parte de la reforma, que es la que conoceremos mañana, presumo yo, con mayor lujo de detalles? Yo creo que no hay precedentes en la historia dominicana donde un presidente se ponga autocontrol de su posibilidad de mantener un gobierno más allá del 28, donde tiene la mayoría del Congreso realmente absoluta, hasta una mayoría calificada incluso. Sí, él no necesita no necesita nadie de la oposición para esos fines, y también, de alguna manera, con un clima favorable en los actuales momentos, pasado ya la crisis económica principal, aunque hay otras que se avecinan, o la geopolítica, tenemos situación con Haití, tema Venezuela, incertidumbre de Estados Unidos,
y son como 3 factores más cercanos a la región, porque Europa ahora mismo está un poco estable hasta cierto punto, y la región, y sobre todo Estados Unidos, tu principal socio comercial, genera algún impacto en la política dominicana. Y yo pienso que el presidente se está autocontrolando. Nadie le pidió y él dijo, yo lo voy a hacer. Efectivamente, eso ha generado, como usted decía, una calidad moral en la discusión del debate, y sobre todo que tiene la libertad de poder maniobrar sin tener que pensar en un costo político. O sea, él no está pensando cuánto me cuesta a mí una reforma de cara al 2028, porque no aspiro a ninguna posición electiva, y eso hay que saludarlo, aplaudirlo. Posiblemente uno mismo se sorprende, pero es la realidad, y como él le dijo hace unos días a la oposición, es que como ellos no lo hacen, como ellos no creen en eso, piensan que yo actúo igual que ellos, y somos diferentes, no somos lo mismo. Y efectivamente, en los puntos de esa reforma, yo pienso que fue atinado escuchar a los sectores y no establecer la exclusión del Consejo, principalmente del Ministerio Público, que es la forma de escalafón, evaluación, claro, y demás, a pesar de Joaquín, que hay una ley, y el principio constitucional establece que cuando hay una ley adjetiva, no necesariamente que esté consignado en la Constitución. Lo que pasa es que yo pienso que en el 2010, la reforma, que yo la reconozco, fue amplia, profunda, pero también se constitucionalizó muchas cosas que a veces uno entiende que no era necesario estar consignado directamente a la Constitución Dominicana. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución de Estados Unidos? ¿Cuántos tiene? No, poquísimo, no llega a 20. Lo que son enmiendas que le hacen a la Constitución, y hace cuánto tiempo no se toca. Entonces, en el país pareciera que la gente confunde una ley ordinaria con la Constitución Dominicana, que debe ser el marco regulador del Estado Dominicano. Pero nada, como él plantea, sí 4 puntos que son constitucionales, entonces la gente sale a opinar, y el derecho. Yo creo que la mesa de diálogo que se está haciendo en las universidades, el mismo consultor jurídico del Poder Ejecutivo que está yendo a provincias a hablar con los sectores académicos, con sectores sociales de interés, ayuda mucho a enriquecer el debate y darle muchos juristas, o no muchos, algunos juristas opositores que salieron alegremente a decir, pero ¿quién está pidiendo una reforma? No hay que pedir una reforma, no hay que hacer un referéndum para reformar nada. La ley dominicana no plantea eso, simplemente una asamblea revisora se someten con esos los puntos y conoce el tema de la reforma. Y yo creo que por eso el presidente la pone primero, porque como es un mecanismo mucho más amplio en términos de reforma, incluso la está haciendo con nuevos legisladores, porque la práctica era, en transición, hacer una reforma constitucional, claro. Que el que llegara ya tenga que aplicar la que está. Sin embargo, va a haber un marco de debate abierto, sin presión y sin que hay tiempo límite. Es que el que está haciendo las cosas en favor del país no tiene temor a que eso se debata y a que se conozca. Lo que pasa es que los políticos, yo conozco bien la clase, bueno, yo he vivido en las entrañas del monstruo, entonces todo lo que no hacemos, sí, lo que nosotros hacemos está bien, lo que hace otro está mal. Correcto. El principio siempre hay ese, y siempre se siente sospecha, que hay una carta bajo la manga. Es la teoría del gancho de que hablaba Zaglul hace muchos años. Antonio Zaglul. Que entonces el psiquiatra nos decía, pero... En los 500 locos. Entre otras cosas, pero bueno, yo sí creo que es importante que esas reformas pasen, sí, para que entremos entonces en las reformas que realmente al país que son necesarias. Sobrepasada la reforma constitucional, que sabemos que no va a haber ningún tipo de situación, solo algunos escollos, opiniones y temas como el Ministerio Público, que la carta de doña Miriam a mí me gustó. Yo no me siento para nada que es un reclamo de que ella esté excluida. Es que justamente lo que se busca es que los sectores piden, pero necesariamente, como ayer vi a alguien hablando, no tiene el presidente que preguntarle, porque es un tema de iniciativa legislativa del Poder Ejecutivo. Ella, por un tema de respeto, de consideración, pero igual ella misma pidió irse, entonces como que de alguna manera se siente que ella no tiene interés en el tema, entiendo que por ahí fue lo que pasó. Pero sin embargo, la carta enriquece el debate y ayuda a reflexionar. Y la apertura del presidente es tanta que posiblemente la consultó y ya le dio su opinión y retira el tema. Entiendo yo por ahí. Eso deja muy claramente establecido
que el presidente Abinader anda buscando el bien del país. El mayor consenso posible. Yo tengo una apuesta en él. Sí, yo sí, no sí. soy de su partido. Para nada, yo sé. No he hablado con él en Pero pocas es un hombre oportunidades. equilibrado y un hombre Pero consciente. pienso que en este momento de mi vida, a Sí. mí lo que me corresponde es orientar lo que yo entiendo que más conviene Correcto. a los intereses del país. Y lo he escuchado, no importa quién lo haga. Y lo he escuchado como otra conteste con algo. Usted hace También posición, se lo digo. Pero inmediatamente su propuesta. Porque no solamente claro. la crítica. No, yo Esa tengo que es proponer. el principio de un gran demócrata. Tener la capacidad de poder llamar la atención de algo para que con el tiempo hacer su propuesta. Porque me pasó hace unos días con un amigo que le dije, mira, tal cosa no creo que debe ser. Ajá, ¿qué tú propones? Entonces yo, espérate, Claro. bueno, mira. Pero cuando tú tengas la propuesta, mándamela Tú me dices. para analizarla. Entonces, vamos con el tema de más reformas. Cruzada reforma constitucional, que creo que va a haber. Sobre todo la reforma del Estado, que yo Ahí no voy, conozco, tú ahí por tu voy. La segunda posición tal vez reforma conoces. que viene, porque vea qué pasa. Si nosotros vamos a pedir al país que vamos a entrar en un clima de mayor sacrificio fiscal, que porque vamos- todas las reformas traen temas fiscales y son odiosas. Es obvio. Aunque toque tangencialmente a la población. Y yo siempre digo, la reforma tiene que tocar a los que más ingresos tienen, no al que menos tiene. Y evidentemente esa es la visión del presidente. Que la reforma sea, o el establecimiento de impuestos o tributos sea progresivo, no regresivo. O sea, que cuando tú Sí, vas lo avanzando, regresivo afecta a todo, pero todo el mundo, el progresivo y es también otra cosa. impuestos principalmente indirectos más que directos, no al consumo directo de la población, sino a los sectores que producen los bienes, no al que compra los bienes. Y eso al final puede el consumidor final recibirlo, pero ya mucho más, vamos a decir, disminuido la carga fiscal, y además hay otros incentivos colaterales que se crean que el impacto es menor. Sí, el gobierno tiene medios para ayudar Correcto. con los subsidios y con otras fuentes para más. tú pedirle a la población que haga mayor sacrificio, ¿quién debe sacrificarse primero? El Estado. Entonces, ¿qué ha planteado el presidente? Una ola de reforma del Estado, disminución de entidades, le voy a decir un poquitico por aquí, se entiende que va a ser una veintena de instituciones que se van o a fusionar o a suprimir, o que su naturaleza jurídica no tiene ningún sentido, desaparecerán. Eso para que la gente entienda Es que necesitamos un lo Estado primero que va a hacer también más es pequeño. ahorrar el gasto público, Claro. la nómina pública, los gastos institucionales, presupuesto de otra institución, tal vez llevarlo a otra, que sí tiene mayor eficiencia en el gasto. Hoy en día con la tecnología se puede medir la eficiencia del Estado en políticas públicas, y también la burocracia. Tenemos un programa que se llama Burocracia Cero, incluso tiene otro fomento que es Cero Diligencia, que es que todo lo que usted tenga que hacer en la capital lo puede hacer en una oficina gubernamental que se llama la gobernación, que en las provincias es el poder ejecutivo en las provincias. Entonces, con lo que está haciendo Opti, con este modelo de las oficinas que está haciendo en cada una de las provincias, donde agrupa una serie de instituciones públicas para hacer la diligencia, eso es gasto público, porque una sola oficina hace lo que hacían antes 10 oficinas. Efectivamente, para los políticos es un poco odioso, medio un gobierno de reelección, que muchas veces tiene aspiraciones y expectativas de ser designado en el gobierno, pero hay que pensar en el país que está por encima de todo. Hay Y que es reducir. el legado del presidente Luis Abinader en este periodo de gobierno. El anterior fue la eficiencia y la transparencia, en este sería la economía, un relanzamiento de la economía dominicana. Incluso eso va de la mano con la meta 2036, que es una propuesta de duplicar el PIB en la economía dominicana. Yo veo este escenario, don Joaquín, y voy a abusar de su familiaridad con el escenario del 90-91, que después de una gran crisis económica que tuvimos, producto del Golfo Pérsico y demás, y la guerra de Irak, vino entonces una ola de reformas, que es lo mismo escenario. Yo estudié economía como maestría, economía internacional y comercio internacional, y recuerdo que la primera clase que dimos de macroeconomía, analizamos la reforma 90, 91 y 192, que trajo consigo el código tributario, el código laboral, las leyes sectoriales de zona franca y demás, incentivo al turismo que ya venían de años anteriores, pero se amplió, entrada al GATT en el 94, que hoy es OMC, todas son las reformas, y el que me dio clase era un economista de izquierda, pero él reconocía que el modelo del presidente Joaquín Balaguer de reforma del Estado dejó claramente, y yo le digo a los amigos de la oposición, que muchas veces entienden que criticar una reforma hay un beneficio. No se dan cuenta que quien ganó en el 94 las elecciones
fue el presidente Balaguer, justamente por la reforma que hizo. Entonces, ¿qué es lo que más conviene? Súmanse, sean parte activa. El CES es un mecanismo, el Centro Económico y Social, para discutir reformas. Las mesas se están creando. Usted tiene un congreso, usted tiene legisladores. Lleven su posición y discútanla para que el pueblo escuche su visión de gobierno del país. Su visión no puede ser solamente que todo está mal, que sea criticar y que el país está entrando en una nebulosa. No, con la reforma de ese constitucional, después la reforma del Estado, la reforma del gasto público, entonces venimos a la reforma fiscal, que es más un pacto fiscal que una reforma misma. Claro, eso, yo creo que eso es fundamental, porque yo por eso digo, es un punto de inflexión. Él tiene el hecho de no aspirar, de no estar, le da a él, como decía ahorita, la comodidad. Y una fuerza moral claro, que le permite entonces a él decirse, bueno, vamos a hacer, vamos a pedir sacrificio, pero vamos a ofrecer eficiencia. Total. Vamos a pedir, vamos a reducir, pero vamos a ofrecer transparencia y vamos a evitar el tema de la corrupción. Correcto. Después vamos entonces a ver cómo reformulamos el Estado, que hay que hacerlo de una manera un poco más pequeña. La economía dominicana no aguanta un sistema tributario como el actual. No. Aquí paga la clase media los tributos. Los que más ingresos tienen no son los que pagan los impuestos, es la clase media. Es evidente. Y hay un sector de la población que produce bienes y servicios que le subsidiamos muchas veces. Le voy a hablar un político antipolítico, pero la verdad, tengo muchos planes sociales, pero no tienen casi carga tributaria. ¿Qué yo prefiero? Que para yo gastar en gasto de subsidio, yo mejor disminuyo cualquier tema de gasto que tiene el Estado por otras vías o otros ingresos, y entonces la población va a recibir directamente y se puede involucrar al sistema laboral. Hace unos días me invitó Gloria Reyes, la amiga de Supérate, a una graduación. 1000 mujeres. Pero mujeres que estaban en el tema de pobreza, que en gestión anterior de gobierno, que duraron 10 años recibiendo 700 pesos. Desde que el presidente llegó, le duplicó el monto, le buscó otro subsidio, le llevó como 8.000 pesos más o menos indirectamente entre Bondogá, Bonolú y todo. Pero no fue lo único. Esos fondos eran para que se incorporaran de forma laboral y aprendieran un oficio. Y hoy esas 1000 mujeres tienen ya una sastrería, un salón de belleza, un colmadito y demás, ya son autosuficientes. Qué bueno, porque eso es lo que saca de la pobreza. Correctamente. Lo otro es un subsidio que usted mantiene casi se puede decir, argumentando un asistencialismo del Estado que debe ser, que a veces puede dársele un uso político. Pero nosotros que venimos de una línea que el presidente Balaguer fue acusado mucho tiempo de hacer política asistencialismo. No, era solidario. Es muy diferente, porque cuando tú hablabas de la reforma agraria, era un mecanismo donde la población tenía la posibilidad de una tierra que la usufructuaba, sea de ellos para poder enajenarla o poder crecer, pero no le regalaban a nadie. Era el trabajo del hombre que garantizaba a ellos. Por eso la izquierda asumió ese discurso, porque vio cómo era la vivienda. No era regalo de vivienda a nadie, porque había que pagarla. Lo único es que una clase media no podía acceder a una vivienda porque tenía crédito, el Estado le daba el crédito. Pues yo estoy de Hoy acuerdo en día se continúa esa política del presidente Luis Abinader, que se parece mucho con Mi Vivienda Feliz y Mi Vivienda. Una es más subsidiada y la otra va por fideicomiso para clase media, parejas jóvenes y demás que pueden en un futuro también venderla, porque un inmueble que tú no puedas enajenar está limitado a tu familia a que pueda crecer económicamente. Entonces, yo creo que por ahí... Eso pasaba, perdón que te interrumpa, porque aprovecho, eso te iba a decir. El presidente Balaguer, eran otros tiempos. Aquí estamos hablando de un poco de historia. Eran otros tiempos, pero en ese momento el presidente Balaguer decía, no, vamos a entregarlo como un bien de familia, para evitar que no la vendan y de esa manera no la pierdan. Pero yo entiendo que ya hoy en día hay que darle... Están los modelos. Exacto, que se mantenga, pero además también al que se le pueda conceder su título lo tengan, porque es una forma de Dios poder ayudar. Totalmente. Pero sobre todo el subsidio, lo que me interesa es recalcar eso. No debe ser solamente una especie de asistencialismo, sino que debe ser un acompañamiento para que la persona pueda salir de la pobreza. Pero lo hace Holanda, productor de leche. Claro. Porque es su principal producto. Y los Estados Unidos también lo hacen. Y con el chocolate ellos dicen, espérate, vamos a acompañar a este productor, que es mío, para que siga creciendo y sigamos siendo líderes mundial. Ahora, también lo hacen escalonado y lo hacen por sectores. De que tú en 2 o 3 años ya eres un líder o estás establecido, me voy por otro sector. Eso es otra cosa. Los incentivos es para eso, para otra cosilla, ahí se para. Una política de incentivo del Estado.
Aquí el tiempo, tú sabes que en televisión, Benny, tú la conoces, es terrible, pero te doy las gracias por tu presencia. Presidente Abinader, sorpréndanos a todos con ese decreto, que el deporte va a ser. No lo digo, créame que no lo digo solamente por el afecto que pueda sentir, sino porque es que al yo tener el privilegio que me ha dado la naturaleza de ver crecer a esos jóvenes y de ver madurar y de ver cómo han ido aprendiendo, cómo se van desenvolviendo, toda su preparación y saber, por ejemplo, de quién es hijo, qué hizo, cuál es su visión, es la visión más terminada que hay ahora por persona alguna que pueda tener sobre el deporte para poder desempeñar una posición. Y a usted, que lo que anda buscando es la eficiencia y el servidor público dedicado, aquí tiene un ejemplo. Ojalá que así sea. Mientras tanto, Benny, muchas gracias, amigos. Será hasta una próxima entrega de comentarios. Gracias, Joaquín, por la invitación y nada, pendiente de volver aquí con usted. Pendiente, así será. Gracias. Buenas noches, amigos. Hasta una próxima entrega.